Pero hermanos, quiero poner énfasis, gracias a Dios, porque todas las iglesias, hermanos que me conocen, la iglesia a la que yo sirvo, el equipo de iglesias al cual yo también estoy incluido, los ministros, hermanos, los apóstoles, hermanos que están en nuestro lugar, hermanos, también estuvieron orando por mi esposa también. Hermano, muy bendecido. Yo muy bendecido con las oraciones. Le doy gracias a Dios porque realmente, hermanos, la vi cerca. La vi cerca, en ciertos momentos sí me vi que estaba yo en peligro de muerte, hermanos. Creo que los que hemos pasado estos momentos, hermanos, podemos comprender la infinita misericordia y el amor de Dios. Hasta hubo un hermano que me llamó de Estados Unidos, en San Antonio, y bueno, de muchos lados estuve recibiendo oraciones, hermanos, así que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que si yo puedo mencionar a los hermanos, siempre me va a quedar alguien por mencionar, pero yo sé, hermanos, que todas las iglesias y todos los hermanos y ministros y gente, hermanos, que me conoce, estuvieron orando. En cuanto a mi esposa, ella está en cama ahorita, está recuperándose con oxígeno, con un tanque de oxígeno, y le doy gracias a Dios, hermanos, porque solamente pude ver la misericordia de Dios guardándome. Yo tuve un familiar, bueno, familiar de mi esposa, él fue el que nos contagió y pues lamentablemente él sí murió, ¿no? Murió, pero mi esposa y yo salimos adelante. Todo esto, hermanos, gracias a Dios, porque Dios quiere que le siga sirviendo. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien, muy bien. He just shared a testimony because he was with the COVID, very, very bad, and he almost lost his life. But by God's mercy, he is still with us, and his wife is recovering. We can see his wife on the screen, Lulu Garcia. We continue to pray for her. So praise the Lord for his mercy and love for Jose Maria Chema and his wife, Lulu. Okay, are you ready to hear the word of God tonight? ¿Están listos para escuchar la palabra? Amén. Okay, muy bien. Amén, amén, amén. Muy bien. Bill Woods. Can you hear me okay? Yes. Yes? Yes. Cairo. Okay. Ya estoy listo. Muy bien. Amén. Adelante, Bill. Okay. Pray first or something, whatever you feel is good. Yep. I'm going to go in English. We'll see if it works. Okay. Yo voy a predicar en inglés a ver cómo funciona. Okay, let's pray. Oremos. Father, we thank you. Padre, te damos We gracias. thank you for the power of the Holy Spirit. Gracias por el poder del Espíritu Santo. We thank you that you called us to be a relevant church. Te damos gracias porque tú nos has llamado a ser una iglesia relevante. A church that makes a difference. Una iglesia que hace la diferencia. A church that's distinct. Una iglesia que es diferente. Lord, I pray that you help me Te pido que me ayudes, Señor, articulate what's on my heart para poder expresar lo que tengo en mi corazón and what I've written down. y las notas que he escrito. Okay. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Thank you, brother. I just want to read a passage in Exodus 33:1. Quisiera leerles un pasaje en Éxodo 33, versículo 16. It says, "For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us?" ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. So in this passage, we see what makes the people of God distinct, what sets them apart. Entonces, en este pasaje podemos ver que el pueblo de Dios es un pueblo apartado, diferente.
Has anyone ever told you why, that they stopped going to church because it just wasn't relevant? ¿Has escuchado a alguien decir que dejó de asistir a una iglesia porque la iglesia no era relevante para él? I've heard that. Yo Not lo he just- escuchado not just- frecuentemente. That's right. So what do they say when they say the church isn't relevant? ¿Qué es lo que ellos están diciendo cuando dicen que la iglesia no es relevante? What comes in the mind of a pastor? What do I need to do to make the church relevant? ¿Qué es lo que viene a la mente de un pastor pensando, ¿qué necesito hacer para que mi iglesia sea relevante? It's really common for a pastor that I've seen or a trend that's happening Es muy común que un pastor reaccione de esta manera, por lo menos es lo que yo he visto. when they want to make the church relevant, they try to use different language. Cuando ellos quieren que la iglesia sea relevante, lo que hacen es tratar de usar un lenguaje diferente. They want to be more cool. Quieren ser más a la moda, a la onda. They want to change the image of the church. Quieren cambiar la imagen de la iglesia. Maybe change the music, how they do it. Quizá incluso van a cambiar la música en la iglesia, la forma en que hacen la música. Normally, we want to go straight for those kind of changes. Normalmente, un pastor va a querer hacer esos cambios inmediatamente. In many ways, what we're doing is we're asking the culture of the world to come in and help us make the church relevant. Y en muchas maneras, lo que hacemos en ese caso es pedirle al mundo, pedirle a la cultura que vengan para ayudarnos a hacer relevante a la iglesia. So we begin to adapt things that we see are attractive to the youth or attractive to people to get them to come to church. Y entonces empezamos a hacer cosas que nos parece que son atractivas para los jóvenes y las hacemos para que ellos vengan a la iglesia. We try to create an experience. Tratamos de crear una experiencia. I remember on one occasion, my wife was going to share in a church. Me acuerdo en una ocasión cuando mi esposa iba a compartir en una iglesia Here in San Cristobal. en la ciudad de San Cristóbal. She had never been to this church. Ella nunca había estado en esa iglesia. Someone had seen her share in a conference in Tuxtla. Alguien la había visto compartir en la conferencia que normalmente hacemos en Tuxtla. And so she invited her to go to her church. Así que la invitó para ir a esta otra iglesia. So the night came for her to give her message. Así que llegó la noche en la que ella debía compartir el mensaje. And she hadn't been out in the congregation. She was in the church office. Y no había entrado al lugar de la reunión, sino que estaba en la oficina de la iglesia. So the pastor says, "Sister, it's time for you to share." Y entonces el pastor le dijo, hermana, ya es hora de que usted nos comparta. So she leaves the office, Así que sale de la oficina and when they open the door, y cuando abren la puerta, the music comes up like a big concert. la música se escucha como si fuera un gran concierto. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, and now la profeta, ahora con ustedes, la profeta, Tammy Woods. Tammy Goods. And the smoke machine started rolling, Y las máquinas de humo empezaron a funcionar. and the laser lights, Y las luces láser. and she was grieved. Y ella estaba tan entristecida. She was going, her message was totally changed in that moment. Su mensaje cambió totalmente en ese momento. She was going to share an encouraging message to lift them up. Ella planeaba compartirles un mensaje de ánimo para levantarlos. Instead, she shared a message on the fear of God. Pero en lugar de eso les compartió un mensaje sobre el temor de Dios. And by the time she was done, they were on their face.
Y cuando ella terminó, todos estaban derribados en sus rodillas. and the only smoke was coming out of their ears. Y el humo que salía ahora estaba saliendo de sus orejas. But they were trying to be relevant. Es que ellos estaban tratando de ser relevantes. They were trying to create an experience, Estaban tratando de crear una experiencia and it didn't work. que no funciona. So another way we try to be relevant is we want people to have a better life. We want it's got to be a positive experience when they come to church, and we're not opposed to having a positive experience. Y otra manera en que buscan ser relevantes es en tratar de ayudar a la gente a que tenga una vida mejor. Y bueno, en realidad no estamos nosotros opuestos a un mensaje para que tengan una vida mejor, pero It's not the objective. ese no es el objetivo. This is not what makes the church relevant. Eso no es lo que hace a una iglesia relevante. We read in Exodus 33:1. Nosotros leemos allá en Éxodo 33:16. So how does the world know we are God's people and have found grace in his sight? ¿Cómo se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, y que hemos hallado gracia en tus ojos? What makes us relevant? ¿Qué es lo que nos hace relevantes? Is it our laser lights? ¿Son nuestras luces láser? Is it the fog machines? ¿Es la máquina de humo? Is it that everybody falls down when we pray for them? ¿Es que todo el mundo se caiga cuando oramos por ellos? What makes us relevant? ¿Qué es lo que nos hace relevantes? Well, let's go back to the first congregation in Acts. Vayamos a la primera congregación que se encuentra en el libro de Hechos. What made them relevant? ¿Qué es lo que los hizo a ellos relevantes? Think about it. Piénsenlo. I mean, Peter just got through denying Christ. Pedro venía de negar a Cristo. This was a group that had just lost their prophet, their Messiah. Era un grupo que acababan de perder a su profeta, a su Mesías. During this time, people had lots of options. There were lots of religions. Y en ese tiempo, la gente tenía muchas opciones porque había muchas religiones. And there were lots of different groups, Había muchos diferentes grupos, a lot of choices. muchas opciones. There were the Pharisees, the Sadducees, the Essenes, Tenían the a Zealots. los fariseos, saduceos, a los esenios. But what made the New Testament church relevant, really? ¿Qué es lo que hizo que la iglesia del Nuevo Testamento fuera relevante? Instantly, they were filled with the Spirit and they became relevant. Instantáneamente, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en una iglesia relevante. A relevant church is a Spirit-filled church. Una iglesia relevante es una iglesia llena del Espíritu Santo. It's not a church that has a visitation No es una iglesia que tiene una visitación or waiting for revival. o que está esperando un avivamiento. It's a church that lives in the presence of God in the Holy Spirit. Es una iglesia que vive en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. They were relevant because they had a building, because they didn't have one. Ellos no eran relevantes por su edificio porque no tenían edificio. They were relevant because they had great programs. Tampoco eran relevantes porque tenían grandes programas. They didn't even have a good worship service. Ni siquiera tenían una buena banda, un buen grupo de alabanza. I mean, they thought they were drunk. La gente pensaba que estaban borrachos. So I can't imagine that the music was very pretty. Y me imagino que la música, si estaban tocando algo, no era muy bonita que digamos. It wasn't their children's church. Tampoco era su escuela dominical. It was the presence of the Holy Spirit. Era la presencia del Espíritu Santo.
I know we all believe in the baptism. Yo sé que todos nosotros creemos en el bautismo I know we want more, y sé que queremos más, but I think we're in a time that we really have to focus on becoming a Holy Spirit relevant church. pero creo que vivimos un tiempo en el cual debemos de convertirnos en una iglesia relevante por el Espíritu Santo, Because there is a counterfeit, porque hay falsificaciones. and we have to be able to make a distinction. I was thinking of the word, sorry, go ahead, brother. Y necesitamos poder distinguirlo. Yo estaba pensando en la palabra, The distinction between a relevant church en la distinción que debe de haber entre una iglesia relevante and a relatable church. y una iglesia agradable con la que me puedo identificar fácilmente. Uh-huh. That's a lot of words for one word, brother. Ya. Relacional. Relacional. Identificable. Está bien. In many ways, they seem similar. En muchas maneras, estos dos tipos de iglesias pueden parecerse. I'd like to use the illustration of a dove and a pigeon. Pero quisiera yo usar la ilustración de la tórtola y la paloma o el pichón. Because in the Bible, if you just read in Leviticus, there is a distinction, even though they're birds of the same family. Porque en la Biblia, cuando vemos en Levítico capítulo 12, versículo 8, vemos que se hace una distinción entre estos dos, aunque son aves de la misma familia. They look similar, Se ven semejantes, but they're very distinct. pero son diferentes. The scripture just says, it's talking about sacrifices, and it says if she cannot afford to bring a lamb, she needs to bring 2 doves or 2 pigeons. Está hablando del sacrificio que pueden traer, Levítico 12:8, si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, o Pichón. para usar la palabra que Bill quiere emplear, 2 palomas o 2 pichones. When I say pichon, well, we'll talk about that. In Luke 3:22, En Lucas 3:22, it says, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove. dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in whom I'm well pleased." Y entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, the dove, we see the dove as a symbol of the Holy Spirit. We all Entonces, understand. la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. And now if we read in Matthew 10:16, Y también si leemos, por favor, en Mateo 10:16. it says, "Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and harmless as doves." Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. The dove is a very sensitive animal. Es que la paloma es una ave muy sensible. It doesn't normally make its nest very close to humans. Una paloma, por lo general, no va a hacer su nido muy cerca de los seres humanos. They're sensitive to noise. Son sensibles al ruido. Now, remember, trying to look at the comparison between a relevant church and a relatable church. Entonces, recuerden que estamos tratando de hacer una comparación entre una iglesia relevante y una iglesia relacional. That's a good word. On the contrary, a pigeon Entonces, por el otro lado, vemos que los pichones,
If you've ever been to the middle of Mexico City, where the Basilica is, or other places, you'll see pigeons everywhere. They'll actually come up to the people if they feed them. Si tú has estado en la Ciudad de México, ahí por el Zócalo, la Catedral, habrás visto montones de pichones que no, están acostumbrados a acercarse a las personas que les dan alimento. And noise doesn't bother them. El ruido no les molesta. They'll make a nest wherever. Los pichones van a poner su nido en cualquier lugar. We're building a church here in Arriaga, Cuando nosotros estábamos construyendo la iglesia aquí en Arriaga, I was preaching and a pigeon flew in behind me. yo estaba predicando y un pichón entró volando atrás de mí It was making a nest in the roof. porque estaba construyendo su nido en el techo. And I was watching the people. Y yo estaba viendo a la gente They were watching me. que me estaban viendo a mí And all of a sudden, y de pronto they all were watching there. todos estaban viendo al nido, al pichón. I didn't turn around. Yo no me volteé I said, there's a pigeon, right? y les dije, hay un pichón allí, ¿verdad? And they all said, yes. Y todos dijeron, sí. So he distracted everyone. Distrajo a todo el mundo. So I want to come back to the idea Quiero regresar entonces a la idea that a relevant church is a spirit sensitive church. que una iglesia relevante es una iglesia sensible al Espíritu Santo. A place where the dove, the Holy Spirit, is welcome. Es un lugar en donde la paloma, el Espíritu Santo, se siente bienvenido. Ephesians 4:30. En Efesios 4:30 It says, and grieve not the Holy Spirit or the Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la resurrección. A relevant church finds out what grieves the Spirit. Una iglesia relevante encuentra lo que entristece al Espíritu Santo And avoids it. y lo evita And we teach our people to avoid it. y le enseña a la gente a evitarlo. We teach our people to be sensitive to the Spirit. Le enseñamos a nuestra gente a ser sensible al Espíritu Santo. Brothers, we can't be stuck in systems Hermanos, no podemos quedarnos atascados en los sistemas. when the Holy Spirit says, go here. Cuando el Espíritu Santo dice, ve allá. What if in one of your services, ¿Qué pasaría si en uno de sus servicios the Holy Spirit says, stop? el Espíritu Santo dijera, alto, I just want worship today. yo quiero solamente adoración hoy. Worship me today. Adórenme hoy. What will you do? ¿Qué vas a hacer? No. The program says, we've got to do it like this. We've got to do it like that. No, porque el programa dice que tenemos que hacer esto y luego esto otro. A relevant church knows the voice of the shepherd and does what he asks. Una iglesia relevante conoce la voz de su pastor y hace lo que el pastor pide. I'm sure you've had this experience. I've had this experience. Estoy seguro que ustedes han tenido esa experiencia como yo la he tenido. I've had my message prepared. Yo he tenido mi mensaje preparado I stand up y me he puesto de pie. and the Holy Spirit says, that's not the message. Y el Espíritu Santo me dice, ese no es el mensaje. This is the message. Este es el mensaje. And if I would have continued on, Y si yo continuara, the person that needed to hear that other message would have missed it. la persona que necesitaba escuchar aquel otro mensaje se lo habría perdido. But the point is, he is the head of his church. El punto es este. Él es la cabeza de la iglesia. And if we really want to be a relevant church, Y si nosotros realmente queremos ser una iglesia relevante, we're not just having prayer meetings where we're filling the air with our words.
No vamos a tener solo reuniones de oración en donde estemos llenando el aire con nuestras palabras, We're listening. sino que estaremos escuchando, We're saying, God, what am I supposed to do? preguntándole a Dios, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Show me, Lord. Muéstrame, Señor, I need you. te necesito. And that makes it a relevant church. Y eso es lo que hace a una iglesia relevante. Not only does the church find out what grieves the Holy Spirit, No solamente debemos de encontrar qué es lo que entristece al Espíritu Santo, they find out what pleases him. sino que necesitamos también encontrar qué es lo que le agrada And we do that. y debemos de hacerlo. To the degree that we please the Lord Al grado en el que agrademos al Señor, will be the degree to which the dove descends. será el grado en el que la paloma descenderá He remains with us. y permanecerá con nosotros. We know he's here, Nosotros sabemos que Él está aquí, but we want that manifest presence of the Holy Spirit. pero nosotros anhelamos la presencia manifiesta del Espíritu Santo. We love to be in that place of his presence. Amamos estar en el lugar de su presencia. That is a relevant church. Eso es lo que hace relevante a una iglesia. So, what would pigeon religion be? Entonces, ¿cómo será la religión tipo pichón? It's a church that strives to be relatable, to be attractive. Es una iglesia que se esfuerza por ser amigable, por ser atractiva. The early church, in one day, 3,000 members. En la iglesia primera, en un día ganaron a 3,000 nuevos miembros, Without a smoke machine. sin máquinas de humo. Can you believe that? ¿Puedes creerlo? So a church that is a church that wants to be relatable Entonces, una iglesia que quiere ser relacional, amigable, is more focused on externals, se enfoca más en lo externo, in making things more attractive. en hacer que las cosas que hace sean más atractivas Becoming more like the culture. y en el proceso se convierte más, se asemeja más a la cultura. Now, don't confuse this. I'm not against excellence. No quiero que me malentiendan, por favor, porque yo no estoy en contra de la excelencia. I think it's important that we use the tools that God gives us. Yo creo que es importante que usemos las herramientas que Dios nos ha dado Under his direction, bajo su dirección, not just because. no nada más porque sí. I remember one time I was on the beach in Oaxaca, Recuerdo en una ocasión que me encontraba yo en la playa en Oaxaca and I remember I was sitting looking out across the bay, y recuerdo que estaba sentado mirando la bahía and there was a big rock in the middle of the bay. y en medio de la bahía había una enorme roca And there was a flag, a Mexican flag at the top. y arriba de esa roca había una bandera de México. And I felt the Lord begin to use that as an illustration for me. Y yo sentí que el Señor usó eso como una ilustración para mí. I could see in my mind, someone had to swim across with this flag and climb, and it was a high climb. And they got up there and they put the flag up. Yo vi en mi mente cómo alguien tuvo que haber nadado para llegar a esa roca y tuvo que haberla escalado y es una gran altura y llegar allá para poner la bandera allí. Now let's use this picture of what Jesus did. Ahora veamos esta imagen de lo que Cristo hizo. He placed the standard.
Él puso la bandera, el estandarte. This is God's standard of what a relevant church is. Este es el estándar de Dios acerca de lo que es una iglesia relevante. Then I begin to think. Y entonces empecé a pensar. People begin to complain and say, well, that's a really high standard. I'm not sure I can reach it. La gente puede empezar a quejarse y empezar a decir, bueno, ese es un estándar demasiado alto. Yo no creo que lo pueda alcanzar. And so the pastor hears these complaints. Wow, that's just extreme. Can't we just adjust it down a little bit? Y entonces el pastor empieza a oír esas quejas y empieza a pensar, bueno, eso está muy extremo. ¿Acaso podríamos bajarla siquiera un poco? And so okay, just a little bit. It won't hurt. We drop it down. Entonces, ok, está bien, no creo que nos haga daño, bajémosla un poco. And it's true. More people they could get there. Y es verdad, cuando la bajamos, hay más gente que puede llegar. And so the pastor got excited. This is great. Look how many people we have now. Y el pastor se emociona, dice, wow, esto está muy bien, mira cuánta gente está llegando ahora. I think we should move it again. Maybe just a little bit more. It won't hurt anything, It looks good. I mean, still they're going to cross the water. Mira, entonces, ¿por qué no la bajamos un poquito más? No le va a lastimar a nadie. Mira, y de cualquier manera, pues la gente tiene que llegar, tiene que cruzar el agua. And sure enough, it began to fill up. Y ciertamente se empieza a llenar. And the people were more comfortable. La gente se siente más cómoda. And without really thinking about it, they begin to lower the standard of God. Y sin siquiera darse cuenta, el estándar de Dios empieza a bajarse. They weren't making the connection No están haciendo la conexión that by lowering the standard, it made it more accessible. de que al bajar el estándar, sí lo hicieron más accesible, But it wasn't truth. pero no era la verdad. It was a lie. Era una mentira. Sure, they were together, Sí, estaban allí reunidos. maybe singing the same songs, Quizás seguían cantando los mismos cantos, but it wasn't the standard. pero no era el estándar. And without knowing it, we can lower the standard of God to become relatable. Sin darnos cuenta, podemos bajar el estándar de Dios en nuestro afán de ser más accesibles, más amigables. We're building this building in Arriaga, Nosotros estamos construyendo este edificio aquí en Arriaga and I've told the people, y yo le This dije is- a la gente, this is just a container. esto es solo un contenedor. This is the place we come to learn how to leave. Este es el lugar al que venimos para aprender cómo vivir. Salir. And Cómo how to salir. leave. Yes. This is a training place. Este es un lugar de entrenamiento. This is not a parking place. Este no es un lugar de estacionamiento. We're not building it so that you can have your vacation here. No lo estamos construyendo para que ustedes vengan a tener sus vacaciones aquí. We're pulling you in so that you can go out with power. Nosotros estamos llamándolos a entrar para que puedan salir con poder. Because if I make it so comfortable, you'll never want to leave. Porque si lo hacemos demasiado cómodo, nunca se van a querer ir. And people, they would just stay. And that's not the goal. Y la gente entonces se va a quedar. Pero esa no es la meta. Our greatest joy is to see people come, be filled, go. Nuestro gozo más grande es ver que la gente venga, sea llena y salga. I'm sure this has happened to you, but if everyone that has come to your church and received Christ would have stayed, Y yo estoy seguro de que esto te ha pasado, pero si toda la gente que
que llega a tu iglesia, recibe a Cristo, se queda, what would you do with all those people? ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Oh, there would be no space. No habría espacio. But instead, you've been sowing. Pero en lugar de eso, tú puedes enviarlos, sembrarlos. There was a man who worked on one of the petroleum platforms in Veracruz. Había un hombre que trabajaba en una de las plataformas petroleras en Veracruz And he would come to our church every 15 days. y venía a nuestra iglesia cada 15 días. He got saved there, Allí fue salvo, got filled with the Holy Spirit. fue lleno con el Espíritu Santo, We would give him material, and then he would go back to the platform. le dábamos materiales, él se regresaba a la plataforma And he would evangelize the men he worked with. para evangelizar a los hombres que trabajaban allí con él. And one day he had to move away. Y un día se tuvo que cambiar a otro lugar. Sad because we would miss him, Triste porque lo extrañaríamos, but joyful because we had just sown into Veracruz something that God had birthed in Arriaga. pero llenos de gozo porque habíamos sembrado en Veracruz algo que Dios había edificado en Arriaga. A relevant church Una iglesia relevante has got to go. tiene que ir. We don't want to just fill up and just hold it. No queremos llenarla y agarrarla, mantenerla. The Holy Spirit is anxious to go. El Espíritu Santo está ansioso para salir. I'll give you a testimony. We had a group from Virginia. A manera de testimonio les digo que recibimos un grupo de Virginia. They come every year to work with us. Ellos vienen cada año para trabajar con nosotros. They come from a church that doesn't believe in the baptism. Ellos vienen de una iglesia que no cree en el bautismo, But they know we do. pero ellos saben que nosotros sí creemos. And every time they're here, something happens. Y cada vez que ellos vienen, sucede algo. But their response is, oh, because that's how God works on the mission field. Y su respuesta, su actitud es, bueno, es que así obra Dios en el campo misionero. He doesn't do that in the US. Pero Dios no hace ese tipo de cosas en los Estados Unidos. I guess he doesn't have a passport, or I don't know. Quizá Dios no tenga pasaporte para entrar a los Estados Unidos. Well, one time they came, Bueno, en una ocasión vinieron, we sat down at a table, nos sentamos a la mesa and I said, I'm going to give you an assignment. y les dije, les voy a dar una tarea. The Holy Spirit speaks to his children. El Espíritu Santo le habla a sus hijos. So we're going to pray, Así que vamos a orar and I want you to listen, y And I quiero want que you- escuchen. and I want you to look inside your mind Quiero que vean dentro de su mente and let God speak to you. y que permitan que Dios les hable. Because we're going to go to a village and we want to see what God does. Porque vamos a ir a visitar un rancho y queremos ver lo que Dios puede hacer. So we began to pray. Y empezamos a orar. And afterwards, I went one by one. I said, what did you hear? What did you see? Y después de orar, fui de uno en uno preguntándoles, ¿qué oíste y qué viste? They were very timid. Estaban muy tímidos They thought, I'm not sure if this is anything. y decían, ay, bueno, en realidad no creo que sea nada. So I just wrote everything down. Y entonces yo escribí las cosas. God had given me a word, so I gave it first. Dios me había dado a mí una palabra, así que fui el primero en darla. I said, the Lord gave me the name Samuel, Les dije, Dios me dio el nombre Samuel and that he had a burn on his right shoulder. y que ese Samuel tenía una quemadura en su hombro derecho. And another brother said he saw a man walking with a horse.
Otro hombre dijo, yo vi un hombre caminando con su caballo. A little girl selling donuts. Una niña pequeña vendiendo donas. A tree full of zanates, birds. Un árbol lleno de zanates. And so we arrived at the village. Así que cuando llegamos a aquella ranchería, We split up into 3 groups nos dividimos en 3 grupos and we began to look for our treasure, y empezamos a buscar nuestro tesoro, those people. esa gente. So I took off with one group. Así que yo fui con uno de los grupos. The first person we ran into was a man walking with his horse. La primera persona que nos encontramos fue un hombre que iba caminando con su caballo. And I said, look, your name is here. This is you. Y entonces le dije, mira, aquí está tu nombre, este eres tú. Can we pray with you? ¿Podemos orar contigo? Yes, that's Sí, great. sí, sí. Just opened his house. We went in. He prayed. We prayed with him. Y él abrió su corazón y nosotros y su casa y nosotros oramos con él. By the time we were done, he was singing to us, playing his accordion. Y para cuando terminamos, él estaba cantando con nosotros, tocando su acordeón. And I said to him, sorry, Y le dije, do you know a guy named Samuel? le pregunté, ¿conoces a alguien que se llame Samuel? Oh yeah, there's a man down this hill. His name is Samuel. Y nos dijo, sí, aquí bajando esta loma hay un hombre que se llama Samuel. And so we all went down the hill. Así que fuimos y bajamos la loma. Halfway down the hill, a little girl came out. Y a la mitad íbamos cuando una niña pequeña salió And she was selling y estaba vendiendo donuts. donas. If you could have seen the eyes of these people, Si hubieras visto los ojos de estas personas que iban conmigo. this was a relevant church. Esto es una iglesia relevante. This is a church that's being led by the head of the church. Esta es una iglesia que es guiada por el que es cabeza de la iglesia. That's the way we want to live. Esa es la forma en la cual queremos vivir. We found Samuel, we found the one with the burn. God did miracles. It was wonderful, but it changed their life. Encontramos a Samuel, encontramos a la persona con su hombro quemado. Fue maravilloso. And we continue to work in this village today. Excuse me. We continue to work in that village Y today. nosotros seguimos visitando esta ranchería hasta el día de hoy. So going back to the idea of the difference between a relevant church and a relatable church. Entonces, volviendo a la idea de cuál es la diferencia entre una iglesia relevante y una iglesia relacional. A church that wants to relate to people to kind of get on their level Una iglesia que trata de relacionarse con la gente poniéndose en su nivel, has to become like a chameleon tiene que convertirse en un camaleón, because the culture is always changing. porque la cultura siempre está cambiando. And if that is the basis for the culture of your church, Y si esa es la base para la cultura de tu iglesia, you'll always be changing entonces vas a tener que estar cambiando siempre so that you'll fit. para que encajes. Another story. Otra historia. When Tammy and I were living in Waco, Cuando Tammy y yo estábamos viviendo en Waco, we went to work at a boys' ranch, fuimos a trabajar a un rancho para muchachos. delinquent boys. Eran muchachos delincuentes. And I grew up in Arizona, Yo había crecido en Arizona and I had a terrible prejudice against cowboys. y para mí los vaqueros eran Yeah. algo que no me entraba, no me No. caían bien. I thought they were like clowns Yo pensaba que eran unos payasos with their sombreros, con They're su big. sombrerote, their big belt buckles.
su hebillota en el cinturón and their cowboy boots. y sus botas de vaquero. I would never do that. Yo jamás haría eso, That's just not me. porque ese no soy yo, It's not my identity. no es mi identidad. So I went to this ranch with these boys, Así que fui a trabajar a este rancho con estos muchachos and sure enough, all of the employees were cowboys. y, ¿qué creen? Todos los que trabajaban ahí eran vaqueros. Oh boy. And Ay, me, ay, ay. I had my gorra, Tenía yo mi gorra, my normal clothes. mi vestimenta normal, I thought, I'm not going to be one of those guys. y yo pensé, yo no voy a ser como ellos. About a month later, Pero más o menos un mes después, I had a cowboy hat. tenía mi sombrero de vaquero. A little bit later, I had my Un poquito boots. después, ya tenía mis botas. I started wearing Wrangler jeans. Empecé a usar pantalones de mezclilla Wrangler, Which is the brand the cowboys use. que es la marca que los vaqueros usan. So within 6 months, I was a clown. Así que en 6 meses terminé convertido en un payaso. I became a cowboy. Me convertí en un vaquero. But why? ¿Por qué? Because I wanted to identify. Porque yo quería identificarme con ellos. But I had lost my identity. This wasn't who I was. Pero en el proceso había perdido mi identidad. Eso no es lo que yo era. It wasn't the real me. No era el real yo. How do I know that? ¿Cómo lo sabía? Because when I left the ranch, Porque cuando salí de ese rancho, I quit wearing the cowboy uniform jamás volví a usar la ropa de vaquero. until I came to Mexico. Hasta que vine a México. Now I'm a cowboy again. Ahora soy vaquero otra vez. But de corazón, pues. Pero de corazón. But that's what happens in a church that wants to be relatable. Eso es lo que sucede con una iglesia que quiere ser relacional. And I know it's tempting because sometimes we want the people to come. Y yo sé que es algo muy tentador porque nosotros queremos que la gente venga, But it's a temptation to fall into something that we will always have to sustain. pero es una tentación para caer en algo que nosotros vamos a tener que mantener con el tiempo. Because whatever the Spirit of God births, Porque lo que nace del Espíritu de Dios the Spirit will sustain. es sustentado por el Espíritu de Dios. And whatever is birthed of the flesh Pero lo que nace de la carne will have to maintain. la carne tiene que sustentarlo. And that's a lot of work. Y eso es mucho trabajo. Bueno, I want to just close with this part here. I want to go to 1 Kings 12. Quisiera concluir citando Primero de Reyes 12, from verse 26 to 29. del versículo 26 al 29. You know the story of Jeroboam Ustedes conocen la historia de Jeroboam, and how he, when Israel was split into 2 tribes. cuando Good el groups. pueblo de Israel se dividió en 2 partes. And this is a passage I want to look at. It's really, it jumped out at me. Este es un pasaje que quiero compartirles porque es un pasaje que me saltó. It says, and Jeroboam said in his heart, now the kingdom may return to the house of David. Pero dentro de sí mismo pensaba, el reino puede regresar a la casa de David. And if these people go up to offer sacrifice at the house of the Lord at Jerusalem, then the heart of this people will turn back to their Lord, Rehoboam, king of Judah, and they will kill me and go back to Rehoboam, king of Judah. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén,
Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboán, rey de Judá, y a mí me matarán. Therefore, the king asked advice, made 2 calves of gold, and said to the people, "It's too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, O Israel, which brought you up from the land of Egypt." Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: Israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. And he set up one in Bethel, and the other he put in Dan. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. But did you see what he said in verse 28? ¿Se dieron cuenta lo que dice en el versículo 28? He said to them, Les dijo: "It's too much for you to go to Jerusalem. es demasiado que vayan ustedes hasta Jerusalén. We can make this easy. Vamos a ponérselas fácil. Why Fácil. you don't have to go all that way. No tienen que ir hasta No, allá. no. We No. look, we've got it all set up. Ya lo solucionamos. Here are your gods. Aquí están sus dioses. Hey, we even have priests. También ya les pusimos sacerdotes. And by the way, we're going to celebrate the same days. Y dicho sea de paso, vamos a continuar celebrando las mismas fechas. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? It looks like the Church of Jesus. Se ve como si fuera la iglesia de Jesús. What's the problem? ¿Cuál es el problema? So don't worry yourself. Don't go to Jerusalem anymore. Just come here. Así que ya no se preocupen más. No tienen que ir a Jerusalén. Nada más vengan aquí. It appears to be the right thing, Parece la cosa correcta, but it's death. pero está muerta. In Matthew 5, 15, 7 through 9. I think I jumped ahead, didn't I, brother? Being a relevant church is not to be confused with a church that wants to be a relatable church. Ser una iglesia relevante no debe confundirse con ser una iglesia con la cual alguien se puede identificar fácilmente. One is a spirit-led church, Una es una iglesia guiada por el Espíritu. and that's what makes it relevant. Y eso es lo que la hace relevante. The other is an attractive church, La otra es una iglesia atractiva. and that's what gives its meaning. Y eso es lo que le da su significado. Leemos in, Matthew 15, 7 through 9. En Mateo 15, versículos 7 al 9, You hypocrites, well did it. hipócritas. Go ahead. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. They're doing all the right things. They're saying all the right things. Están haciendo las cosas correctas, están diciendo las palabras correctas, But their heart is not in it. pero su corazón no está en eso. Brothers, we have to learn to discern between what's relevant, the dove and the pigeon. Hermanos, tenemos que aprender a discernir entre las palomas, lo que es relevante, y los pichones. We have 2 choices as leaders. Tenemos 2 opciones como líderes. We make a consistent effort to look more like the culture, Podemos esforzarnos consistentemente para parecernos más a la cultura, or o we make a consistent effort to guide the culture to something better. podemos esforzarnos consistentemente para guiar a la cultura a algo que es mejor. Because we have to be prepared for what's coming. Debemos estar preparados para lo que viene. And it's coming. Y ya viene. You just have to look at the news to see what's coming.
Tú nada más necesitas ver los noticieros para ver lo que ya viene. We need our people to be anchored in the Holy Spirit. Nosotros necesitamos que nuestra gente esté anclada en el Espíritu Santo. Because it says, if it were possible that even the elect would be deceived. Porque como dice la palabra, si fuera posible, aún los elegidos serán engañados. And these last days, we Christians are the greatest obstacle to the spirit of Antichrist. Y en estos últimos días, nosotros como cristianos somos el obstáculo en el camino del anticristo. We're becoming the joke of the world. Nos estamos convirtiendo en la burla del mundo. But it's prophetic. Pero es algo profético. We knew it was coming, Sabíamos que vendría. but is the church prepared? Pero ¿está preparada la iglesia? Does the church know how to stand and go through these obstacles? Entiende la iglesia cómo mantenerse firme a través de los obstáculos? I mean, just look what's happening in Mexico. Miren lo que está pasando en México. We receive children at our orphanage, right? Como saben, nosotros recibimos niños en nuestro orfanatorio And now the DEEF wants to make us, obligate us to teach them transgenderism. y ahora el DIF quiere obligarnos a enseñarles la corriente de transgénero. I mean, we have a whole generation who is about to be brainwashed. Y esto quiere decir que tenemos delante toda una generación estándar. It's a godly standard, Es un estándar de Dios immovable. que no puede moverse, It can't be lowered que no puede bajarse for any man, para nadie, no one. para ningún hombre. Just one example to finish. Para terminar, quiero darles un ejemplo. There was a church just recently in the United States. It's a big church out of Nashville. Una iglesia muy grande en Nashville, en los Estados Unidos, recientemente That just recently published a meme. publicó un meme. I would have to say this is a church that wants to be, it's a progressive church. I'm not even sure I would call it a church, but this is what they said. Esta es una iglesia de la que llamaríamos progresista. Es una iglesia que quizá yo ni me atrevería a llamarla iglesia, Even though they use the word Christian church. aunque usen el título iglesia cristiana. In the meme, it had two columns. En ese meme había dos columnas. On one, it said, the Bible isn't. En una decía, la Biblia no es, And on the other, it says, the Bible is. y en la otra columna decía, la Biblia es. Where it said, the Bible isn't En la columna que dice, la Biblia no es, the Word of God. no es la palabra de Dios. This is a church. Eso es lo que esta iglesia dice. The Bible isn't self-interpreting. La Biblia no se interpreta a sí misma. The Bible isn't a science book. We agree with that. La Biblia no es un libro de ciencia, con lo cual estamos de acuerdo. The Bible isn't an answer or rule book. La Biblia no es un libro de respuestas o de reglas. This one's really powerful. The Bible isn't inerrant or infallible. Y eso último es muy fuerte. La Biblia no es inerrante o infalible. This is a church. Esto es lo que una iglesia dice. It says the Bible is Y en la otra columna, la Biblia es a product of community, un producto de la comunidad, a library of texts. una biblioteca de diversos textos. It's multivocal, Es multivocal, a human response to God.
Es una respuesta humana hacia Dios and a living and dynamic book. y es un libro vivo y dinámico. This is a church that thinks they're relevant, but they're not. Esta es una iglesia que piensa que es relevante, pero no lo es. And they have thousands of members, Y tienen miles de miembros. members that think that they're actually believers. Miembros que piensan que realmente son creyentes. So I just want to encourage you. Así que yo simplemente quiero animarlos. I know we're on the same page, Sé que estamos en la misma página. that God is raising a church that's powerful. Dios está levantando una iglesia poderosa. And you remember that very first scripture we read in Exodus. Y recuerdan esa primera escritura que leímos en Éxodo. The way we know that we're a relevant church La forma en que nosotros sabremos que somos una iglesia relevante is God is with us. es cuando Dios está con nosotros. And we know he's with us because he's manifested among us. Y nosotros sabremos que está con nosotros cuando Él se manifieste en medio de nosotros. Amen. Amén. Thank you, brothers. Can I pray for you now? Quisiera orar por ustedes. Father God, Padre Dios, thank you for the power of the Holy Spirit. gracias por el poder del Espíritu Santo. Thank you for the divine dove that you sent down. Gracias por esa paloma divina que enviaste. Thank you that you are seated on the throne of your church. Gracias porque tú estás sentado en el trono de tu iglesia. We need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. We need you more, Holy Spirit. Te necesitamos más, Espíritu Santo. Help us Ayúdanos be led by you, a ser guiados por ti, walk with you. a caminar contigo. Show us how to be that relevant body. Muéstranos cómo ser ese cuerpo relevante. In the nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Gracias, hermano. Aleluya. Thank you, brothers. Muchas gracias a ti, Bill. Thank you, brother. Muy buena palabra. Thank you. Thank you, Bill. It was an excellent work. Y yo creo que Dios nos está hablando muy claramente. I think God is speaking to us in a very clear way Porque Dios está sacudiendo y haciendo muchas cosas. because the Lord is shaking us and He is doing many things Para que solo lo que es firme que Él ha establecido permanezca. so that only those things that are from Him will remain. Aleluya. Y tenemos que estar bien, bien alertas. We need to be very alert Y escuchar todos estos mensajes que hemos estado recibiendo. listening all these messages that we have been receiving, Porque nos están como alineando. because these messages are aligning us. Así como cuando un avión va a aterrizar, Even as an airplane, when it is landing, tiene que alinear las luces de la pista donde va a descender. it needs to align the lights on the pista, on Strip. the strip to land. Landing strip. Y estos mensajes son esas luces que nos están diciendo, es por aquí el camino. These messages are like those lights telling us this is the way. Y damos gracias a Dios a todos los que nos han estado ministrando. So we thank God for all the brothers that have been ministering to us. Y pues no solamente queremos ser oidores, sino hacedores. Amén. And we don't want to be only hearers, but we want to be doers. Amen? Aleluya. Muy bien. Alan or Jairo, do you have something to say? Alan, do you have something? Well, I find it interesting that Bill shared
a similar message that I shared from a different perspective back in the beginning, how to be a relevant church. Me resultó muy interesante ver cómo Bill compartió un mensaje muy semejante al que yo compartí, pero desde otro punto de vista. And it's like a sandwich. Es como que un sándwich. Es como un sándwich. 2 pieces of bread 2 piezas de pan and all the other insides. y lo demás está adentro, en medio. And we need to eat the sandwich. Y tenemos que comernos este sándwich. And so I want to encourage us all that we need to be relevant. Entonces yo quiero animar a todos. Necesitamos ser relevantes. We need to preach a relevant gospel. Necesitamos predicar un evangelio relevante It needs to be backed by the power of the Holy Spirit. que esté respaldado por el poder del Espíritu Santo. It's not about who we are, it's about who he is. No se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Él es. And it's about not there's there's nothing wrong with having coffee or any of those kinds of things, but when it becomes the primary aspect of your church, that is not healthy. No hay nada de malo en tener un cafecito en la iglesia o esas cosas, pero cuando eso es el enfoque principal, entonces tenemos un problema. When a church says we need to have this activity and that activity and this thing and that thing and this show to grow, you've got a problem. Cuando una iglesia dice, necesitamos tener esta actividad o aquella actividad o este show o aquella otra cosa, entonces, para crecer, entonces tenemos un problema. The church needs to have the mind of Christ. La iglesia necesita tener la mente de Cristo. And the scripture says, I was talking to David today, the scripture says that no one knows the mind of the Father except the Holy Spirit. Y la escritura nos enseña que nadie conoce la mente del Padre excepto el Espíritu Santo. And the Holy Spirit wants to reveal that to you. Y el Espíritu Santo quiere revelarnos eso a nosotros. So the relationship needs to be with the Holy Spirit to hear what he has to say so that we can fulfill what's in the Father's heart. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo para escuchar lo que Él quiere decir y podamos entonces entender lo que está en el corazón de Dios. We need to have churches that are filled with the Word of God. Necesitamos tener iglesias que estén llenas de la palabra de Dios. We need to have churches that are filled with the power of the Holy Spirit. Necesitamos iglesias que estén llenas con el poder del Espíritu Santo. We need to have churches that are led by the Holy Spirit. Necesitamos tener iglesias guiadas por el Espíritu Santo. We need to have churches that walk in the Holy Spirit. Necesitamos tener iglesias que caminen en el Espíritu Santo. We need to have churches that move in the gifts of the Holy Spirit in love. Necesitamos iglesias que se muevan en los dones del Espíritu Santo y en el amor. That will make us effective in a world that's so full of darkness. Eso es lo que nos hará efectivos en un mundo que está lleno de tinieblas. And every word that has been shared has put this all together in food for us to eat. Y cada palabra que nos ha sido compartida ha puesto todo esto en la mesa para que lo podamos comer. So let's eat it and digest it. Así que comámoslo y digirámoslo And then let it nourish our bodies. para que nutra nuestro cuerpo. In our spiritual bodies, as well as in our churches, we need to start asking the Lord to show us how we can be relevant in this world today. Y entonces en cada una de nuestras iglesias necesitamos preguntarle al Señor que nos muestre cómo ser relevantes hoy. And I believe the first step, aside from hearing this word, is to put it into action by being sensitive to the Holy Spirit. Y yo creo que el
primer paso para poner en práctica la palabra es pedir que seamos sensibles al Espíritu Santo and then respond and start doing it. y que podamos entonces responder y empezar a actuar. Amen. Amén. Amén. Pues gracias, Bill, por una palabra muy hermosa, muy edificante. Apreciamos mucho el mensaje que nos has compartido y pedimos a Dios que nos ayude a ser relevantes y alcanzar a muchos para Cristo y ver que la iglesia crece y es victoriosa, guiada por el Espíritu Santo. Amen. Thank you, Bill, for the word that you just shared with us. Just pray that we'll continue being a relevant church and to follow the leading of the Holy Spirit to get to the point where we are the church that God wants us to be. Aleluya. Muy bien, nos quedan 2 sesiones más. So, We have 2 more meetings. así es que prepárense porque todo esto ha estado muy, muy bien, gracias a Dios. So be prepared for that because everything has been so good up to now. Aleluya. Y pues vamos a la acción, hermanos. And let's do it. Amén. Dios les bendiga. Si quieren abrir sus cámaras y micrófonos. May the Lord bless you. If you want, you can open your cameras and mics. Hermanos, gracias.